Hola, encantada de estar con ustedes. Les saluda Hatsuko Nakamura, transmitiendo para la licenciatura en Pedagogía Modalidad a Distancia de la UNAM. Estoy con Selene y Vanessa y lo que vamos a hacer en este momento es una explicación de seminario de tesis uno, en donde estamos estrenando plataforma y antología y calendario y demás. Les agradezco, Selene y Vanessa, que están acá para hacer una breve explicación sobre las actividades que vamos a tener. Y esta es nuestra antología que está delgada en realidad. Y aquí se ven nuestras cuatro unidades. La unidad uno es hacia un proyecto de titulación, unidad 2 enfoques y alcances de la investigación, unidad 3 planteamiento del problema, unidad 4 marco teórico. Para la unidad uno tenemos tres lecturas, unidad 2 cuatro lecturas, unidad 3 tres lecturas, marco teórico, cuatro lecturas. Ahora lo que voy a hacer en este momento es compartirles nuestro cronograma de actividades. En este cronograma de actividades, lo que vamos a hacer es trabajar semana, unidad, actividad y fecha límite de entrega. Nuestro tiempo para poder trabajar es del 11 de agosto al 29 de noviembre. Ya tuvimos nuestra bienvenida general. Nuestra primera actividad es la revisión de las modalidades de estudio. Esta es una revisión SWOT, se elabora un Word, se elaboran los hallazgos y se hace una entrega en plataforma. ¿Cuándo se debe entregar esto? A más tardar el 21 de agosto. Desde ya y entré y vi que ya me habían hecho entregas de esta actividad, así que ya hay gente que ya se puso a trabajar. Después tenemos la actividad del foro, que se llama Mis intereses de investigación en pedagogía. Este foro hay que hacer la lectura de Hernández Sampieri más el planteamiento del problema y comentar a dos compañeros. La intención de tener foros de trabajo es poder hacer esta colaboración, este aprendizaje socializado. De lo contrario, pues se les pediría un texto individual. Pero no, se les pide que haya una integración social entre los miembros del grupo. Por eso se mencionan dentro de las instrucciones que se hagan comentarios a dos compañeros. ¿Cuándo se tiene que entregar esto? Tienen hasta el 4 de septiembre, pero pueden estar entrando desde antes para hacer su aportación y la colaboración con dos compañeros. Después tenemos unos ejercicios que son elementos básicos de redacción y puntuación, que son más bien prácticas. Y para ello tenemos lecturas de Walcott, González y Reina. Y es un Word de media cuartilla aproximadamente. Van a tener hasta el 11 de septiembre para esta elaboración. Y finalizamos con una actividad que se llama formatos de citación que van a tener ustedes hasta el 18 de septiembre para entregarla. Para esta actividad lo que tienen que hacer ustedes son un cuadro comparativo y hay unos formatos que eso les va a ayudar a optimizar el tiempo también de las entregas. Con eso se concluye la unidad uno, que se llama Hacia un proyecto de titulación. Es en realidad algo muy sencillo, es introductorio, no tiene mucho nivel de dificultad ni tampoco les va a tomar mucho tiempo. Lo que sí es que les va a tomar práctica para que ustedes vayan leyendo, entendiendo y en dónde tengo que poner qué de estos ejercicios puntuales que tengo que hacer. Eso sí. Quien tenga algún tema con la redacción académica le va a tomar más tiempo, pero de acuerdo a al tiempo estimado que yo estuve viendo,
será más o menos que sean 4 horas para la primera actividad, 5 horas para la segunda actividad, 4 horas para la tercera actividad y 6 horas para la última actividad. Así es como más o menos estuve haciendo los cálculos de tiempo. Y ya van a ustedes estar ahí acariciando la idea de mis intereses de investigación. Van a ver ustedes qué interesante se va a poner el foro cuando comencemos a leer los trabajos de los compañeros. En la unidad 2, que son los enfoques y los alcances de investigación, vamos a tener como primera actividad la caracterización de enfoques de investigación. Esa va a ser la primera actividad. Y para ello van a trabajar un cuadro comparativo, un cuadro de doble entrada, y van a ver el enfoque quali, quanti y mixto. Esa es la intención de trabajar. Eso les va a tomar más o menos unas 5 horas. Después tenemos la segunda actividad como análisis de casos, en donde ustedes van a comenzar a ver cuáles serían esas características específicas que me va a tomar a mí ver cada uno de estos elementos. Y para ello tendrían ustedes que trabajar las lecturas de Blanco, Rodríguez, Islas y Weiss y una matriz por enfoque, que esta matriz va a ser como un hilo conductor para que ustedes vayan viendo cómo se trabajaría ese análisis de casos de acuerdo a la caracterización de enfoques. De allí nos iríamos a la siguiente actividad, que sería el alcance de la investigación. El tiempo estimado es de unas 5 horas. Hay que definir el alcance del propio tema y se comienza a hacer algunos ajustes de acuerdo a lo que se trabajó en la primera unidad de hacia un proyecto de titulación con el tema de investigación que sea de interés de cada una de las personas que estén trabajando. Ya de allí nos iríamos a algo que yo le llamaría repaso, ajustes de unidad 1 y 2. Hacemos retroalimentación, hacemos algunas correcciones para poder entrar hacia nuestra siguiente unidad, que es la unidad 3. Y hasta ahí nosotros ya estaríamos hablando de 9 de octubre. Para el 9 de octubre es donde haríamos este balance para ver dónde estamos, qué hemos aprendido, hacer ciertos ajustes para que veamos este alcance de la investigación, hasta dónde vamos, con la idea que cada uno de nosotros tenemos. Después, para entrar a la unidad 3, que son nada más 3 lecturas, Blanco, Hernández y Weiss, lo que nosotros leeríamos son tres lecturas, son 3 actividades, es un solo mes, estaríamos en octubre y comenzaríamos entonces con ciertos elementos del planteamiento del problema en el enfoque cuantitativo. Después pasaríamos al planteamiento del problema de investigación cualitativa para aterrizar en el planteamiento del problema en mi propia investigación. Es lo que nosotros básicamente trabajaríamos en esta unidad 3 para después irnos a la unidad 4, que son 4 lecturas las que vamos a hacer. Y esto que se llama marco teórico, pues bueno, nos va a llevar todo el mes de noviembre y es importantísimo dentro de una investigación. Pero ¿qué cosa es el marco teórico? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿Por qué es relevante plantear un problema y que este problema tenga un sustento en un marco teórico? En el marco teórico hay que ver quiénes son o qué instituciones son los teóricos líderes que orientarían nuestra investigación. Y dentro de ellos hay que ver cuáles son esos conceptos centrales que aportarían
a ese problema, a ese planteamiento del problema que nosotros tenemos acerca de nuestra propia investigación. Y la primera actividad sería estudiar, aprender, conocer, acariciar qué es el marco teórico, para después irnos a generar aprendizaje socializado muy vigotskiano entre todos. Vamos a ver la perspectiva teórica en la investigación. ¿Por qué es importante la teoría en una investigación? Si no hay teoría en una investigación, ¿qué pasa con esa investigación? De todo eso vamos a platicar en el foro. Y después, ya una vez que vimos esto, vamos a comenzar a aterrizarlo en mi propio planteamiento del problema que constituye su propio marco teórico, para después cerrar todos los conocimientos del seminario de tesis con lo que se llama valoración de teorías relacionadas con mi planteamiento del problema y paralelamente la revisión de mi propio planteamiento del problema. Y luego algo que yo hice también y que se los compartí aquí abajo es este calendario unificado por unidades. Ahorita se los pongo un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver. Y se los puse de dos maneras porque el miércoles que nos reunimos, lo que observé es que entre las otras compañeras de grupo que compartían sus tips, sus estrategias de aprendizaje, pues despertó mucho interés y la verdad es que a mí me fascinan los organizadores gráficos desde niña. Y gracias a una maestra que en la primaria comentó, oye, pero es que te salen de manera muy natural los organizadores gráficos. Y yo, ah, sí, ¿y qué es eso? Y me dice, ¿es eso que tú estás haciendo? Que le pones colores a lo que tú consideras que es más importante. Y me dio una explicación preciosa. Entonces llego a mi casa y le digo a mi papá de sangre japonesa, oye papá, dice mi maestra que yo soy buena para los organizadores gráficos. Y me dice mi papá, vente, vámonos a la papelería. Y ya, fuimos a la papelería y me dice mi papá, escoge cartulinas, colores. ¿Qué más dijo tu maestra que necesitabas? Pues dijo que necesitaba en blanco, que todo estuviera en blanco y colores. Entonces ya me armé de mi kit y al otro día llego a la escuela con mis cosas y le dije, dice mi papá que aquí están mis cosas para que me enseñes a hacer organizadores gráficos. Entonces, en nuestra reunión, cuando yo veía que Eli Carvajal mostraba cómo estaba haciendo sus cuadros de doble, ella mostraba que era su agenda, no sé qué, y después cuando yo le di la retro, le dije, es que tus cuadros de doble entrada están muy bien, tus organizadores gráficos, vino a mi mente ese recuerdo. Entonces dije, ah, bueno, pues de acuerdo al interés detectado, pues ahí les va también, ¿no? O sea, con todo gusto, aquí lo tienen. Entonces dije, bueno, pues entrémosle. Aquí está más o menos, yo lo que les puse como tipo semana crítica es lo que yo consideraría que va a tomarles más de su tiempo para que se sienten con una bolsa de hielo en la cabeza a ensimismarse y acariciar su tema de investigación para la titulación, que se tomen su tiempo. ¿Por qué les digo esto? Porque en mi experiencia me ha sucedido que trabajan ese evento tan esperado un buen tiempo y cuando se están acercando al término del octavo semestre, es como, ya no quiero, ya no me gusta, ya no me latió. ¿Por qué razón? Porque en la vorágine de actividades, de activities que hay en séptimo y octavo, entrego. Y entonces ya cuando ya ven en serio que se van armando los capitulados,
Pues dice mi mamá que siempre no. ¿Y por qué no mejor le cambiamos? Por eso es que yo les diría que se pongan una bolsa de hielo en la cabeza desde antes. Dijera mi abuelita, siéntense con un cafecito, un tecito, una agüita mineral, acariciar ese anhelo, esa idea del planteamiento de investigación. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Cuál va a ser el aporte de mi tema objeto de estudio al estado de la cuestión? ¿Es algo que ya está super archi ultra visto, que ya como para qué lo hago? ¿O va a haber un aporte? Porque recordemos que una investigación sí requiere arremangarnos y ver qué hay, qué se sabe, qué se ha dicho, que es donde realmente nosotros estaríamos viendo cuál es ese alcance de la investigación, cuál es ese planteamiento que yo estoy haciendo, cuál es ese marco teórico, ¿es vigente, no es vigente? ¿Por qué? ¿Cuál es ese aporte? Entonces, bueno, pues aquí tienen de dos maneras planteado el calendario de trabajo de manera general. Lo prometido es deuda. Yo les dije, no nos vamos a tardar nada en la explicación que les voy a dar. Y sí, al estilo japonés, así me van a ver a mí, muy ejecutiva. Va a haber cosas en nuestra sesión, a ver, siéntate y vamos a trabajarlo. Y otras es muy ejecutivo, muy rápido, una explicación en donde ustedes nada más van a entender ciertas cosas y vamos a lo que sigue. Muy bien, pues esto es todo lo que yo quería compartirles por el momento. Voy a detener aquí la grabación para quien la va a ver después y yo espero que esta sí se escuche muy bien. También hoy llueve. Muy bien, voy a detener la grabación.